Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, mi nombre es Martín Patiño y vengo a hablar sobre el vanguardismo. El vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas, literarias, creativas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquella que se desarrolló a partir de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1919. Abarca una gran variedad de movimientos y corrientes cuyo único elemento común es la libertad de expresión y invasión. El vanguardismo y sus corrientes son consideradas parte del arte contemporáneo y conseguir los movimientos con el inicio del siglo XX da comienzo a la edad contemporánea. Los grandes centros del vanguardismo en Europa surgieron en Francia, España y Hispanoamérica y surgen en Argentina y en México. Características del vanguardismo: ruptura con la tradición del arte académico, lo que incluye no solo los temas sino especialmente los principios en composición plástica, renuncia a la impactación de la naturaleza, cuestionamiento del concepto y la función del arte artística y las instituciones promotoras. El vanguardismo en las artes plásticas. El vanguardismo en las artes plásticas comenzó a surgir en el preámbulo de la Primera Guerra Mundial y alcanzó su máximo desarrollo periodo entre guerras. Este periodo se conoce hoy como la primera de las vanguardias. Cubismo, 1907, Pablo Picasso. Futurismo, 1908 hasta 1944, Felipe Tomaso. Constructivismo, 1914, Lissinkins. Dadaísmo, 1916, Marcel Duchamp. Muchas gracias. El vanguardismo literario, como todos los movimientos vanguardistas, buscaban quebrar con la estructura impuesta, favoreciendo la libertad de expresión. Algunos movimientos vanguardistas literarios son futurismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo y ultraísmo, representantes de las vanguardias literarias. Algunos representantes vanguardistas, tanto artísticos como literarios, son André Breton, 1896-1966, surrealismo. Vicente Huidobro, 1893-1948, creacionismo. Pablo Neruda, 1904-1973, poeta chileno. Rosario Castellanos, 1928-1974, poeta y periodista mexicano. Buenas tardes, mi nombre es Inés Río del grado 10-3 y hoy vengo a exponer sobre el futurismo. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Italia en el primer décimo del siglo XX, mientras el cubismo aparece en Francia. Gira en torno a la figura de Maneretti, quien publica en el periódico Parisiense Le Figaro el 20 de febrero de 1909. El manifiesto futurista proclama el rechazo frontal al pasado y a la tradición, defendiendo un arte anticliché,
clasista, orientado al futuro, que respondiéndose en formas expresivas al espíritu dinámico de la técnica moderna y de la sociedad masificada de las grandes ciudades. En 1910 ya se puede hablar de un grupo literario por Maneretti. Trabajarán artistas como pintores Rusalo, Cara, Boccioni, Valla o Severini. El futurismo fue llamado así por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado. Bueno, ahora vengo a exponer sobre el cubismo. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914 de la mano de los pintores Pablo Picasso y Jorge Braque. Su impacto fue tal que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El movimiento cubista establece por primera vez en la historia una auténtica ruptura con el arte occidental que hasta entonces se basaba en la imitación de la naturaleza y en la idea de la belleza, lo que supuso entonces un gran escándalo sobre todos entre los más conservadores. Característica del cubismo. El cubismo representa la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, resultados del análisis y la síntesis. Los objetos no se representan como son o como se ven, sino como han sido concebidos por la mente, que los desconstruye en sus formas geométricas esenciales, orientando la atención al lenguaje plástico, la observación y el análisis. El dadaísmo es un movimiento de vanguardia artístico de protesta que nace en 1916, cuando varios artistas se encontraron en el Cabaret Voltaire Zurich, en Suiza, y crearon un movimiento colectivo. El nombre de dadaísmo fue dado por los tres representantes y fundadores del movimiento: Tristan Tzadkes, Hans Seiger, Hans Arndt. Ellos llamaron a su encuentro y fundación como el arte de la inconsistencia, movimiento del dadaísmo. Existen dos teorías principales sobre el dadaísmo. La primera teoría es al azar, cuando los artistas abrieron un diccionario y al abrirlo la primera palabra que encontraron fue dada, que en francés significa caballo de madera. La segunda teoría abarca sobre el balbuceo infantil, dada, que deriva justamente al intelectualismo. El surrealismo. Se trata de un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico, de lo imaginario y lo irracional.